Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. Versículos del 1 al 28. Desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Versos 1 al 4. Los judíos quedan sorprendidos, oyéndolos hablar en todas lenguas. Versos del 5 al 13. Pedro, tomando la palabra, convence a los que creían que estaban fuera de sí, citándoles para esto la profecía de Joel. Versos 14 al 21. 1. Y cuando se cumplían los días de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. 2. Y vino de repente un sonido del cielo como de viento, que soplaba con ímpetu, y llenó toda la casa en donde estaban sentados. 3. Y apareciéronseles unas lenguas repartidas como de fuego, y reposó sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en varias lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. 5. Y moraban entonces en Jerusalén algunos judíos, varones religiosos de todas las naciones que hay debajo del cielo. 6. Y hecha esta voz acudió mucha gente, y quedó pasmada, porque los oía hablar cada uno en su propia lengua. 7. Y estaban todos atónitos, y maravillábanse, diciendo: ¿No veis que son galileos todos estos que hablan? 8. ¿Y cómo los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en que nacimos? 9. Partos y medos y elamitas, y los que moran en la Mesopotamia, en Judea y Capadocia, Ponto y Asia. 10. En Frigia y Panfilia, Egipto y tierras de la Libia, que está comarcana a Cirene, y los que han venido de Roma. 11. Judíos también y prosélitos, cretenses y árabes. Los habemos oído hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. 12. Pasmábanse pues todos, y maravillábanse, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere ser esto? 13. Mas otros burlándose decían: llenos están estos de mosto. 14. Mas Pedro en compañía de los 11, puesto en pie alzó su voz, y díjoles: varones de Judea, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd con atención mis palabras. 15. Porque estos no están embriagados, como vosotros pensáis, siendo la hora de tercia del día. 16. Mas esto es lo que ha sido dicho por el profeta Joel. 17. Y acontecerá en los postreros días, dice el Señor, que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y ciertamente en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. 19. Y daré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga aquel grande y esclarecido día del Señor. 21. Y acontecerá, que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 22. Varones de Israel, escuchad estas palabras. A Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con virtudes y prodigios y señales, que Dios obró por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. 23. A este que por determinado consejo y presciencia de Dios fue entregado, lo matasteis, crucificándole por manos de malvados. 24. Al cual Dios ha resucitado, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. 25. Porque David dice de él: veía siempre al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no sea movido. 26. Por esto se alegró mi corazón, y regocijóse mi lengua, y además mi carne reposará en esperanza. 27. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 28. Hicísteme conocer caminos de vida.
y henchíome has de gozo con tu presencia. Comentarios. 1. Y cuando se cumplían los días de Pentecostés. 1 era el espacio de 50 días, que pasaron entre la Pascua y la venida del Espíritu Santo. Los judíos celebraban muy solemnemente la fiesta de Pentecostés en memoria de haber recibido la ley en este día. Y así el Señor quiso que para el establecimiento de la ley nueva, en que el Espíritu de Dios debía grabar los divinos preceptos, no sobre tablas de piedra, sino sobre el corazón de los hombres, sucediese alguna cosa semejante a la que pasó en el monte de Sinai, cuando se dio la ley a Moisés. Éxodo 15:16. 3. Y apareciéronseles unas lenguas repartidas como de fuego, y reposó uno sobre cada uno de ellos. 1 Y reposó el fuego o el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. 5. Y moraban entonces en Jerusalén algunos judíos, varones religiosos de todas las naciones que hay debajo del cielo. 1 Estos judíos se esparcieron por todas las naciones, después que fueron trasladados de la Judea a Babilonia, y más particularmente, después de la cruel persecución que sufrieron bajo el reinado de Antíoco, como se lee en el libro segundo de los Macabeos, la que obligó a un grande número de ellos a buscar su seguridad en diversos países. Pero la religión y solemnidad de las fiestas los precisaba a congregarse en Jerusalén, para adorar al Señor en su santo templo. 6. Y hecha esta voz. 1 Y luego que pasó este sonido, o estruendo, que sin duda se oyó por toda la ciudad. Otros, luego pues que se extendió la fama de este suceso. Acudió mucha gente, y quedó pasmada, porque los oía hablar cada uno en su propia lengua. 2 No todos en un mismo momento y a un mismo tiempo los oían hablar en su propia lengua, sino que los apóstoles hablaban ya con unos, ya con otros de diversas naciones, y a todos hablaban la lengua de la nación de donde cada uno era, y así todos los entendían, por cuya causa este milagro fue muy público y notorio. Algunos son de sentir, que hablando los apóstoles su propia lengua sira, eran entendidos a un mismo tiempo de todos de cualquier nación y lengua que fuesen. 7. Y estaban todos atónitos, y maravillábanse, diciendo, ¿no veis que son Galileos? 1. Todos estos que hablan. 1 Siendo estos de Galilea, país de ninguna cultura, y en donde se habla muy mal la lengua común, ¿cómo es que ahora hablan indiferentemente la de los partos, de los medos, de los árabes? 9. Partos y medos, y elamitas, y los que moran en la Mesopotamia, en Judea y Capadocia, Ponto y Asia. 1 Se entiende la Asia Menor, que confina con la Propóntide. 10. En Frigia y Panfilia, Egipto y tierras de la Libia, que está comarcana a Cirene, y los que han venido de Roma. 1 Naturales de Roma, pero judíos de origen o de religión, y se hallan en Jerusalén. 11. Judíos también, y prosélitos. 1 O convertidos nuevamente. 13 Más otros burlándose decían, llenos están estos de mosto. 1 O vino dulce y que todavía está sin hacer. Estos serían sin duda los escribas y fariseos, que tenían por costumbre blasfemar y condenar lo que no entendían, y estaban tan ciegos, que no reparaban en si era aquel tiempo de que hubiese vino nuevo, ni la hora en que estaban. 14. Mas Pedro en compañía de los 11, puesto en pie alzó su voz, y díjoles, varones de Judea, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd con atención mis palabras. 1 Pedro, que tembló a la voz de una criada, se presenta ahora en medio de un concurso muy crecido, y levantando la voz, no ya temblando, sino como un doctor y maestro, lleno del Espíritu Santo, les hace ver que aquello que los tenía atónitos y como fuera de sí, no era otra cosa sino el que había llegado el tiempo del cumplimiento de las profecías. San Juan Crisóstomo. Acerca de los Hechos de los Apóstoles, homilía cuarta. 15. Porque estos no están embriagados. 1 Otros, veo 2. Como vosotros pensáis, siendo la hora de tercia, 2, del día. 2-3 horas después de salido el sol y como las 9 de la mañana, en cuya hora acudían al templo los judíos en ayunas para asistir al sacrificio y a la oración de la mañana, y aun con más estrechez en las fiestas solemnes. 17. Y acontecerá en los postreros días, dice el Señor,
que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. 1 Sobre todo hombre, sea judío, sea gentil. 19, y daré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor, 1, de humo. 1 Manuscrito, ebafo de fumo. 20, el sol se convertirá en tinieblas. 1 Manuscrito, se tornará tenebregoso. 21, y acontecerá, que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 1 El sentido de esta profecía es, que cuando llegase el reino del Mesías, derramaría Dios su espíritu sobre los hombres de toda nación y de toda edad, que les revelaría en diferentes maneras las cosas ocultas, que el Espíritu Santo, después de haber dado estas señales visibles de su presencia, continuaría asistiendo a su iglesia hasta el día del juicio final, el cual sería anunciado al mundo con prodigios espantosos, y que entonces no habría salud, sino para aquellos que invocasen él. Nombre del Señor con una fe llena de esperanza, y animados de la caridad, de suerte, que el que así lo invocase, fuese judío o gentil, se salvaría. Algunos intérpretes entienden estos prodigios espantosos, de los que precedieron a la total ruina y desolación de Jerusalén. 22, varones de Israel, escuchad estas palabras, a Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, 1, con virtudes y prodigios y señales, que Dios obró por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. 1 A quien Dios declaró ser su Hijo y su Cristo con argumentos y pruebas evidentes. 23, a este que por determinado consejo y presciencia de Dios. 1 El texto griego dice así. Tuton theoris menebule. Kai prognosei tu deuecdoton labontes. Diageiron anomon prospezantes aneilete. Y el sentido parece ser, este que fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomándole vosotros, le matasteis por manos inicuas, poniéndole en una cruz. El decreto de Dios fue que su Hijo único fuese entregado a la muerte por la expiación de nuestros pecados. Los judíos fueron los ejecutores de este decreto. Dios le abandonó a su furor, y ellos le hicieron morir. Mas aunque esta muerte y todas sus circunstancias habían sido decretadas de toda eternidad, no por eso dejan de ser reos los judíos. El decreto y la presciencia de Dios no les impuso necesidad alguna, ellos mismos por un movimiento muy libre de su voluntad, se arrojaron a este exceso, y Dios, que sabe sacar el bien del mal, se sirvió de esta voluntad injusta y cruel como de instrumento para cumplir el designio lleno de justicia y de misericordia que tenía de reconciliarnos con él por la muerte y méritos de Jesucristo. Fue entregado, lo matasteis, crucificándole por manos de malvados. 2 Pilato, los romanos, Judas, los fariseos y doctores de la ley. 24, al cual Dios ha resucitado, sueltos los dolores de la muerte, 1, por cuanto era imposible ser detenido de ella. 1 Texto griego, lisas tasodinas tuzanatu, desatando los dolores de la muerte, libre de las ataduras de la muerte, que no tenía ningún derecho sobre aquel que por naturaleza era impecable. Infernus significa la muerte, el sepulcro, el infierno, el limbo, como el griego Hades. 25, porque David dice de él, 1, veía siempre al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no sea movido. 1 Salmo 15 versos 8 y 10 y otros. Tenía siempre delante al Señor en todas mis acciones y pensamientos, y esta presencia suya me dio fuerzas para hacer frente a todos mis enemigos y vencerlos. 27, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 1 Estas palabras son una declaración de las precedentes, las cuales significan que el santo, esto es, el Cristo, no quedaría sujeto a la corrupción, como lo explica después el mismo San Pedro. 28, hicísteme conocer caminos de vida, y henchirme has de gozo con tu presencia. 1 Me mostraste el camino para llegar, resucitando a una vida nueva y colmada de gozos inefables, de los cuales me llenará la vista de tu cara en el cielo.